Juan Moreira nació alrededor de 1819 en la zona de Lobos, provincia de Buenos Aires, en pleno corazón de la Pampa Argentina. No vino al mundo destinado a ser un forajido legendario, era simplemente un gaucho más, de aquellos que poblaban las extensas llanuras trabajando la tierra, domando caballos y viviendo de lo que la Pampa les ofrecía. Su infancia transcurrió como la de miles de gauchos de su época, aprendiendo a montar antes de caminar, manejando el cuchillo con destreza y conociendo cada rincón de esas tierras infinitas. En su juventud, Moreira era conocido como un hombre trabajador y habilidoso. Se ganaba la vida como domador de caballos, una profesión respetada entre los gauchos, pero que no daba grandes riquezas. Era alto, fornido, de mirada penetrante, y poseía esa presencia que naturalmente imponía respeto. Quienes lo conocieron en aquellos años lo describían como un hombre de palabra, leal con sus amigos y peligroso con sus enemigos. Pero sobre todo, era un gaucho orgulloso que no toleraba las injusticias. La vida de Moreira dio un giro dramático cuando se enamoró de Vicenta, una joven de la zona que se convertiría en su compañera. Con ella tuvo un hijo, y durante un tiempo pareció que su vida seguiría el curso normal de cualquier gaucho trabajador, a formar una familia, trabajar duro y sobrevivir en una sociedad que cada vez los marginaba más. Pero el destino tenía otros planes para Juan Moreira, y esos planes comenzaron a revelarse cuando entró en conflicto con las autoridades locales. Todo comenzó con una deuda. Moreira había vendido unos caballos a don Francisco, un comerciante de la zona que tenía conexiones políticas importantes, pero Francisco se negó a pagarle lo acordado, aprovechándose de su posición de poder. Cuando Moreira reclamó su dinero, el comerciante no solo se negó, sino que usó sus influencias para que las autoridades locales lo hostigaran. Era la historia de siempre el poderoso aplastando al gaucho sin recursos ni protección legal. Moreira intentó resolver el asunto por las vías legales, pero rápidamente descubrió lo que todo gaucho sabía: la justicia no existía para ellos. Los jueces, policías y funcionarios estaban todos del lado de los ricos estancieros y comerciantes. Un gaucho sin tierras, sin apellido importante, sin dinero para sobornar, no tenía ninguna posibilidad en los tribunales. La frustración y la rabia comenzaron a crecer en el corazón de Moreira, pero todavía intentaba mantener la calma y resolver las cosas sin violencia. Sin embargo, el acoso policial se intensificó. El comisario local, presionado por don Francisco, comenzó a perseguir a Moreira con cualquier excusa. Lo acusaron de pequeños robos que nunca cometió. Lo detuvieron sin motivo. Golpearon a sus amigos. Era una estrategia deliberada para quebrar su espíritu, para forzarlo a abandonar su reclamo y desaparecer. Pero no conocían bien a Juan Moreira. Cada abuso, cada injusticia, solo endurecía su determinación de no dejarse pisotear. La tensión llegó a un punto crítico cuando intentaron reclutarlo forzosamente para el ejército, una práctica común de la época para deshacerse de gauchos problemáticos. La leva forzosa era prácticamente una sentencia de muerte. Los enviaban a las fronteras a pelear contra los indios, en condiciones terribles y sin ninguna garantía de regresar vivos. Moreira se negó rotundamente. Prefería morir libre en su tierra antes que ser carne de cañón en una guerra que no era la suya. Fue entonces cuando Moreira comenzó a frecuentar las pulperías con más regularidad, bebiendo y discutiendo sobre las injusticias del sistema. Su reputación como hombre peligroso crecía. Ya no era solo el domador de caballos, era el gaucho que se había atrevido a desafiar a las autoridades, que no se dejaba amedrentar. Esta fama llegaría a oídos del sargento Francisco Sardetti, un policía conocido por su brutalidad y su lealtad ciega al poder establecido. Sardetti era el tipo de hombre que representaba todo lo que estaba mal en el sistema policial de la época. Usaba su placa como licencia para abusar, extorsionar y golpear a quienes consideraba inferiores. Entre los gauchos era temido y odiado a partes iguales. Cuando recibió órdenes de solucionar el problema de Juan Moreira, Sardetti vio la oportunidad perfecta para demostrar su poder y ganar favores con los poderosos. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a un hombre que ya no tenía nada que perder. Las semanas previas al enfrentamiento fatal, varios testigos reportaron encuentros tensos entre Moreira y Sardetti. El sargento buscaba cualquier excusa para arrestar o provocar al gaucho, mientras Moreira trataba de evitarlo pero sin mostrar miedo ni sumisión. Era como ver dos tormentas acercándose inevitablemente hacia una colisión. Todos en Lobos sabían que algo terrible estaba por suceder. La pregunta no era si habría violencia, sino cuándo y qué tan sangrienta sería. Era una noche de abril de 1874. El aire de la Pampa traía ese frío húmedo característico del otoño bonaerense. Juan Moreira había pasado la tarde en la estancia donde trabajaba, domando algunos potros. El trabajo físico intenso lo ayudaba a mantener la mente ocupada, alejada de los problemas que lo acechaban. Pero cuando cayó la noche, como tantas otras veces,
Decidió dirigirse a la pulpería del pueblo para tomar unos tragos y conversar con los amigos. No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. La pulpería estaba moderadamente llena esa noche. Gauchos de la zona bebían caña y jugaban a los naipes. El humo de los cigarros llenaba el ambiente y las conversaciones en voz baja creaban un murmullo constante. Moreira se ubicó en una mesa del fondo, pidió su bebida y comenzó a relajarse. Por un momento, la vida parecía normal, pero esa sensación de normalidad no duraría mucho. Alrededor de las 10 de la noche, la puerta de la pulpería se abrió con violencia y entró el sargento Sardetti, acompañado de 2 policías. El ambiente cambió instantáneamente. Las conversaciones se apagaron. Las miradas se desviaron hacia el suelo. Todos sabían que cuando Sardetti entraba así, con esa actitud arrogante y buscando problemas, lo mejor era hacerse invisible. El sargento recorrió el lugar con la mirada hasta que sus ojos se clavaron en Juan Moreira. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Había encontrado lo que buscaba. Se dirigió directamente hacia la mesa del gaucho, con los otros 2 policías siguiéndolo de cerca. Moreira, dijo Sardetti en voz alta, para que todos escucharan, tienes que venir conmigo. Hay una orden de arresto en tu contra. Era mentira, y todos lo sabían, incluido Moreira. Era simplemente otra provocación, otra excusa para humillarlo públicamente. Juan levantó la vista calmadamente y respondió, no tengo ninguna orden. Sargento Annie, usted lo sabe. La tensión en la pulpería era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Los otros parroquianos se fueron retirando discretamente hacia las esquinas. Nadie quería estar en medio de lo que se avecinaba. Sardetti se acercó más, poniendo su mano sobre la mesa con actitud amenazante. ¿Me estás diciendo mentiroso, gaucho de mierda? Escupió las palabras con desprecio. Moreira permaneció sentado, pero su cuerpo ya estaba tenso, listo para reaccionar. Le estoy diciendo la verdad, sargento. No voy a ir a ningún lado sin una orden oficial. Las palabras eran calmadas pero firmes. Moreira no iba a dejarse llevar así como así. No iba a permitir otra humillación más. Ya había decidido que esa noche sería diferente. El sargento, enfurecido por la osadía de Moreira de responderle, intentó agarrarlo del poncho para levantarlo a la fuerza. Ese fue su error fatal. En un movimiento fluido y rápido, producto de años de vida en la pampa donde los reflejos rápidos significaban la diferencia entre la vida y la muerte, Moreira se puso de pie empujando la mesa hacia adelante. Sardetti retrocedió un paso, sorprendido por la velocidad del gaucho. Por primera vez, un destello de duda cruzó por sus ojos. Quizás había subestimado a este hombre. Última oportunidad, Moreira, dijo Sardetti, mientras llevaba su mano hacia el sable que colgaba de su cintura. Los otros 2 policías también adoptaron posiciones de combate, pero Juan ya había tomado su decisión. Años de injusticias, de humillaciones, de ver cómo pisoteaban su dignidad, todo convergía en ese momento. No me voy a dejar llevar como un animal, Sardetti. Si querés llevarme, vas a tener que pelear por eso, respondió Moreira, mientras su mano se deslizaba hacia el facón que llevaba en la cintura. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que los testigos tuvieron versiones ligeramente diferentes. Sardetti desenvainó su sable con un grito de rabia e intentó golpear a Moreira con un tajo horizontal, pero el gaucho era más rápido, mucho más rápido. Esquivó el golpe agachándose y en el mismo movimiento sacó su facón. El cuchillo gaucho, con su hoja larga y afilada como una navaja, brilló bajo la luz de las velas de la pulpería. Moreira no dudó ni un segundo. Con un movimiento ascendente, hundió el facón en el abdomen de Sardetti. El sargento soltó un grito de dolor y sorpresa. Su sable cayó al suelo con un ruido metálico mientras llevaba sus manos hacia la herida. La sangre comenzó a manar entre sus dedos, manchando su uniforme. Sardetti retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No podía creer que un simple gaucho lo hubiera herido, el que era temido en toda la región. Pero Moreira no había terminado. Sabía que una herida no sería suficiente, que si Sardetti sobrevivía, la venganza sería terrible. Con determinación fría, Juan Moreira se abalanzó nuevamente sobre el sargento herido. Los otros 2 policías intentaron intervenir, pero los gauchos presentes, viendo la oportunidad de ajustar cuentas con la autoridad abusiva, se interpusieron en su camino. En medio del caos y los gritos, Moreira asestó una segunda puñalada, esta vez directamente al pecho de Sardetti. El facón penetró entre las costillas, buscando el corazón. Sardetti cayó de rodillas, con sangre brotando de su boca. En sus últimos segundos de vida, sus ojos se encontraron con los de Moreira. En esa mirada había shock, dolor y el reconocimiento de su propia mortalidad. Segundos después, Francisco Sardetti, el temido sargento de policía, caía muerto sobre el piso de tierra de la pulpería. El silencio que siguió a la caída de Sardetti fue absoluto y aterrador. Por un momento, nadie se movió. Todos los presentes en la pulpería miraban el cuerpo ensangrentado del sargento caído en el suelo. Con el charco de sangre expandiéndose lentamente alrededor de él, Juan Moreira seguía de pie, con el facón todavía en su mano,
la hoja goteando sangre, su respiración era agitada, la adrenalina corría por sus venas. Acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. Había matado a un oficial de policía, y todos en esa habitación lo sabían. Su vida tal como la conocía había terminado. Los dos policías que acompañaban a Sardetti se quedaron paralizados por el shock. Anno D. Elos, un joven que apenas había comenzado en el cuerpo, tenía los ojos llenos de lágrimas de terror. El otro, un veterano curtido, llevó su mano hacia su arma, pero se detuvo cuando varios gauchos se colocaron entre él y Moreira. La balanza de poder había cambiado completamente. Sardetti había sido temido, pero también odiado. Su muerte, aunque brutal, era vista por muchos como una justicia poética. Los policías entendieron rápidamente que si intentaban arrestar a Moreira en ese momento, no saldrían vivos de la pulpería. Juan Moreira rompió el silencio. Con voz firme, pero cargada de una emoción contenida, se dirigió a todos los presentes. Todos ustedes son testigos. Sardetti me provocó, me atacó primero. Yo solo me defendí. Él limpió su facón en su poncho, y lo envainó lentamente. No quise que llegara a esto, pero no iba a dejarme llevar como un cordero al matadero. Él eligió su destino. Sus palabras resonaron en la pulpería. Algunos gauchos asintieron en silencio, otros simplemente miraban el suelo, conscientes de que acababan de presenciar algo que cambiaría todo. Uno de los gauchos más viejos, un hombre llamado Don Segundo, que había conocido a Moreira desde niño, se acercó a él. Juan, tenés que irte a Naorán, antes de que llegue más policía. Ya no hay vuelta atrás, hijo. Mataste a un sargento y te van a buscar hasta encontrarte. Moreira asintió. Sabía que Don Segundo tenía razón. En cuestión de horas, todo el aparato policial de la provincia estaría tras él. Sería declarado el enemigo número 1. La cacería humana más grande que Buenos Aires había visto estaba por comenzar. Moreira salió de la pulpería con pasos decididos. Afuera, su caballo, un overo tostado al que llamaba Pampero, lo esperaba atado al poste. Mientras desataba las riendas, miró hacia el cielo estrellado de la pampa. Un pensamiento cruzó por su mente. En Vicenta, mi hijo, ¿qué va a hacer de ellos ahora? Sabía que su familia sería perseguida, hostigada, utilizada como carnada para atraparlo. Pero ya no había tiempo para dudas o remordimientos. La suerte estaba echada. Montó su caballo con un movimiento ágil y espolió al animal hacia la oscuridad de la pampa. Mientras Moreira se alejaba al galope, dentro de la pulpería comenzó el caos. Los dos policías finalmente reaccionaron. Uno se arrodilló junto al cuerpo de Sardetti, confirmando inútilmente que estaba muerto, mientras el otro salió corriendo hacia el destacamento policial para dar la alarma. Los gauchos presentes comenzaron a dispersarse rápidamente. Nadie quería estar ahí cuando llegaran más autoridades. Sabían que habría interrogatorios, amenazas, quizás arrestos arbitrarios. El dueño de la pulpería miraba desesperado el desastre en su local, sangre en el piso, muebles destrozados, y el cuerpo de un policía muerto. Su negocio nunca sería el mismo después de esa noche. En menos de una hora, todo el pueblo de Lobos estaba despierto. Las noticias de lo sucedido se propagaron como fuego en pasto seco. Juan Moreira mató al sargento Sardetti, decían unos. Era inevitable, comentaban otros. Sardetti se lo buscó, murmuraban en voz baja. Las opiniones estaban divididas. Algunos veían a Moreira como un héroe que había tenido el coraje de enfrentar la tiranía, otros como un criminal peligroso que había cruzado la última línea. Pero todos coincidían en una cosa: en la pampa. Nunca olvidaría esta noche. El comisario de Lobos, al recibir la noticia, montó en cólera. No solo habían matado a uno de sus hombres, sino que el asesino había escapado. Su reputación estaba en juego. Inmediatamente organizó una partida de policías para salir en persecución de Moreira, pero el gaucho tenía horas de ventaja y conocía la pampa como la palma de su mano. Para cuando la partida salió, Juan Moreira ya estaba a kilómetros de distancia, atravesando campos y estancias en la oscuridad, guiándose por las estrellas y su instinto. Vicenta, la compañera de Moreira, se enteró de lo sucedido al amanecer. Un amigo leal llegó a su rancho a caballo, jadeando, y con los ojos llenos de preocupación. Vicenta, Juan mató a Sardetti anoche, tuvo que huir. La policía ya está buscándolo por todos lados. La mujer sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Con su hijo en brazos, miró hacia el horizonte interminable de la pampa, preguntándose si volvería a ver a su hombre con vida. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras abrazaba al niño con fuerza. Su vida acababa de cambiar para siempre. Mientras tanto, Juan Moreira cabalgaba sin parar. Su mente era un torbellino de pensamientos. No sentía remordimiento por haber matado a Sardetti. El hombre había buscado su propia muerte al provocarlo, pero sí sentía una profunda tristeza por lo que había dejado atrás en su familia, su vida, la posibilidad de un futuro tranquilo. Ahora era un fugitivo, y sabía que su destino probablemente terminaría con su propia muerte violenta, pero al menos moriría siendo fiel a sí mismo, sin haber permitido que lo pisotearan. Para un gaucho como Juan Moreira, morir libre era mejor que vivir humillado. Los días siguientes a la muerte de Sardetti
fueron caóticos. La noticia se extendió por toda la provincia de Buenos Aires como un reguero de pólvora. Los periódicos de la época, siempre ávidos de historias sensacionalistas, se lanzaron sobre el caso con voracidad. Gaucho asesino en fuga. La muerte del valiente sargento Sardetti. Criminal peligroso aterroriza la campaña, proclamaban los titulares. Pero entre los gauchos y la gente común de La Pampa, las historias que circulaban eran muy diferentes. Moreira le hizo justicia a Sardetti. Un gaucho valiente se defendió del abuso. Por fin, alguien le plantó cara a los tiranos. Juan Moreira se movía constantemente, nunca permaneciendo más de una noche en el mismo lugar. La red de gauchos y peones rurales, que simpatizaban con su causa, se convirtió en su sistema de apoyo. Le ofrecían refugio en galpones abandonados, le conseguían comida, le avisaban sobre los movimientos de la policía. Para muchos, Moreira representaba algo más grande que el mismo Era el símbolo de resistencia contra un sistema que los oprimía diariamente. Cada estancia donde se refugiaba, cada gaucho que lo ayudaba, sumaba un capítulo más a su leyenda creciente. Durante esos primeros meses como fugitivo, Moreira se vio obligado a cometer otros actos de violencia para sobrevivir. No todos fueron contra la policía. Hubo enfrentamientos con mercenarios contratados por terratenientes, con cazarrecompensas que veían en su captura una fortuna, con delincuentes comunes que intentaron traicionarlo. Cada combate, cada escape milagroso, cada demostración de su habilidad con el facón, alimentaba su reputación. Se decía que era capaz de enfrentar a 10 hombres armados y salir victorioso, que su cuchillo nunca erraba, que su caballo pampero podía correr más rápido que el viento. La realidad, por supuesto, era más compleja. Moreira no era un superhombre, era un gaucho excepcionalmente hábil, valiente y desesperado. Había sido entrenado desde niño en el uso del facón. Conocía técnicas de combate que pasaban de generación en generación entre los gauchos. Su ventaja real era su conocimiento íntimo de la pampa, su capacidad para leer el terreno, anticipar movimientos y, sobre todo, su absoluta determinación de no ser capturado vivo. Esa mezcla de habilidad y desesperación lo convertía en un adversario formidable. Mientras Moreira evadía a sus perseguidores, su familia sufría las consecuencias. Vicenta y su hijo fueron interrogados repetidamente por la policía. Su rancho fue registrado violentamente en múltiples ocasiones. Algunos oficiales, sedientos de venganza por la muerte de Sardetti, amenazaron a Vicenta con arrestarla como cómplice si no revelaba el paradero de su compañero. Pero ella no sabía nada. Y aunque lo supiera, jamás habría traicionado a Juan. La lealtad entre los gauchos era sagrada, y Vicenta era tan gaucha de espíritu como cualquier hombre de a caballo. El caso Moreira se convirtió en un problema político. El gobernador de Buenos Aires enfrentaba presión de terratenientes y autoridades locales para capturar al fugitivo más famoso de la provincia. Se aumentó la recompensa por su captura, se organizaron partidas especiales de policía, se contrataron rastreadores profesionales, pero todo fue en vano. Moreira parecía tener un sexto sentido para el peligro, escapando una y otra vez, justo cuando parecía que finalmente lo habían acorralado. Cada escape exitoso solo magnificaba su leyenda. Un año después de la muerte de Sardetti, Juan Moreira ya era un nombre conocido en toda Argentina. Los escritores comenzaron a recopilar historias sobre el Eduardo Gutiérrez, un periodista y novelista. Se interesó particularmente en su caso, comenzó a investigar, a entrevistar a testigos, a reconstruir los eventos. Escribiría una novela serializada sobre la vida de Moreira, que sería publicada en el periódico La Patria Argentina, y que alcanzaría una popularidad masiva, consolidando definitivamente su estatus como leyenda. Pero mientras su fama crecía, la realidad de la vida como fugitivo cobraba su precio. Moreira no podía ver a su familia. Vivía en constante estado de alerta. Dormía poco y mal. Los amigos que lo habían ayudado comenzaron a sufrir represalias. Algunos fueron arrestados bajo cargos falsos. Otros tuvieron que abandonar sus tierras. Juan cargaba con la culpa de saber que su existencia como fugitivo traía sufrimiento a quienes lo ayudaban. Pero detenerme, entregarse, significaba una muerte segura, o peor aún, años de tortura en alguna prisión inmunda. Durante su tiempo como fugitivo, Moreira también se involucró en actividades que algunos llamarían bandidaje y otros llamarían redistribución de riqueza. Robaba ganado de estancieros ricos y lo distribuía entre peones pobres. Asaltaba a comerciantes que habían hecho su fortuna explotando a gauchos, pero nunca tocaba a gente humilde. Para muchos, era un Robin Hood pampeano. Para las autoridades y los ricos, era simplemente un criminal que debía ser eliminado a cualquier costo. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Lo que nadie podía negar era que Juan Moreira había tocado una fibra sensible en la sociedad argentina de su época. Su historia exponía las profundas injusticias del sistema, la corrupción policial, el abuso de poder, la marginalización de los gauchos. Miles de personas que habían sufrido similares injusticias veían en Moreira un vengador,
alguien que había tenido el coraje de hacer lo que ellos no podían. Y aunque su camino estaba manchado de sangre, para muchos esa sangre era el precio necesario de la dignidad y la libertad. Pasaron casi 4 años desde aquella noche fatal en la pulpería. Juan Moreira había logrado lo que parecía imposible, sobrevivir como el hombre más buscado de Argentina durante todo ese tiempo. Pero para 1878, las cosas estaban cambiando. La red de apoyo que lo había protegido comenzaba a debilitarse. El miedo a las represalias gubernamentales era cada vez mayor, y Moreira, aunque todavía era formidable, comenzaba a mostrar signos de fatiga, de desgaste físico y mental. Sabía que su tiempo se estaba acabando. El 30 de abril de 1878, Moreira se encontraba refugiado en Lobos, irónicamente el mismo pueblo donde todo había comenzado con la muerte de Sardetti. Estaba escondido en una casa de familia que lo había apoyado fielmente durante años, pero alguien había hablado. Un informante, tal vez motivado por la recompensa o por miedo a las represalias policiales, había revelado su ubicación exacta. Una partida policial liderada por el comisario Francisco Bosch se dirigió sigilosamente hacia el lugar en plena noche. Moreira estaba durmiendo cuando escuchó los primeros ruidos sospechosos afuera de la casa. Su instinto de supervivencia, afinado por años de vida como fugitivo, lo despertó instantáneamente. Sin hacer ruido, tomó su facón y se asomó por la ventana. Lo que vio confirmó sus peores temores. La casa estaba completamente rodeada por policías armados. Había al menos 20 hombres, tal vez más, todos con armas de fuego. Esta vez, no habría escape fácil. Habían aprendido de sus errores anteriores y lo habían atrapado como a un animal acorralado. Durante unos segundos, Moreira consideró sus opciones. Podía intentar rendirse, pero sabía que eso significaría una ejecución inmediata o tortura seguida de muerte. Los policías no iban a permitir que el hombre que había matado a Sardetti llegara vivo a un juicio. Podía intentar un escape desesperado, corriendo hacia la salida con su cuchillo en alto, pero las probabilidades de sobrevivir a una lluvia de balas eran nulas. O podía quedarse y luchar, vendiendo cara a su vida como corresponde a un gaucho verdadero. No tardó mucho en decidirse. Moreira, sabemos que estás ahí dentro, gritó el comisario Bosch desde afuera. Sal con las manos en alto, y te garantizamos que llegarás vivo a la comisaría. Era una mentira obvia, y todos lo sabían. Juan permaneció en silencio, verificando que su facón estuviera bien afilado. Si iba a morir esa noche, al menos algunos de esos policías lo acompañarían al infierno. Esta es tu última oportunidad, Moreira, volvió a gritar Bosch. Si no sales entramos disparando silencio. Tan solo el viento de la pampa respondió. Entonces Moreira hizo algo inesperado. Abrió la puerta de golpe y salió corriendo hacia los policías con su facón en alto, lanzando un grito de guerra que heló la sangre de los presentes. Era un acto de valentía suicida, pero también era su forma de elegir su propio final. No moriría escondido como una rata en un agujero. Moriría como un gaucho, enfrentando a sus enemigos de frente. Los policías, sorprendidos por la audacia de su carga, dudaron por una fracción de segundo antes de abrir fuego. Las detonaciones rasgaron el silencio de la noche. Docenas de disparos sonaron simultáneamente. Juan Moreira sintió el impacto de las primeras balas atravesando su cuerpo. Una en el pecho, otra en el estómago, una tercera en el hombro. Pero seguía corriendo, impulsado por pura adrenalina y fuerza de voluntad. Alcanzó a llegar hasta donde estaba uno de los policías y con su último aliento de fuerza, hundió su facón en el muslo del hombre, quien cayó gritando. Pero era el último acto de resistencia de Moreira. Más balas impactaron su cuerpo. Sus piernas dejaron de responder. Cayó de rodillas sobre la tierra de la pampa, esa tierra que tanto amaba y que ahora se teñía con su sangre. Su visión comenzó a nublarse. Con una mano todavía aferraba su facón, con la otra intentaba inútilmente detener la hemorragia de su pecho. Los policías se acercaron cautelosamente. Armas, aún apuntando hacia Bosch, le dio una patada al facón, que salió volando de la mano debilitada de Moreira. Se acabó, Moreira, dijo Bosch, con una mezcla de satisfacción y respeto involuntario. Incluso él, que lo había perseguido implacablemente, no podía negar la valentía del gaucho moribundo. Juan levantó la vista hacia el cielo estrellado de la pampa. Era el mismo cielo que había visto toda su vida, desde que era un niño corriendo libre por esas llanuras infinitas. Pensó en Vicenta, en su hijo, en todos los años que no viviría. Una débil sonrisa apareció en sus labios ensangrentados. Al menos, moriría libre, a su manera en que, sé yo, todos ustedes, fueron las últimas palabras de Juan Moreira, pronunciadas con dificultad, pero con una firmeza que sorprendió a los presentes. Luego, su cuerpo se desplomó completamente sobre la tierra. La leyenda viviente de la pampa argentina había muerto a los 34 años, acribillado por las balas de aquellos a quienes había desafiado durante tanto tiempo. Los policías se quedaron en silencio, mirando el cuerpo inmóvil. Algunos sintieron alivio, otros respeto,
y algunos, los más jóvenes que habían crecido escuchando las leyendas de Moreira, sintieron una extraña tristeza. El cuerpo de Juan Moreira fue exhibido públicamente en Lobos, durante 2 días, como advertencia para otros potenciales rebeldes. Miles de personas vinieron a verlo. Algunos escupían sobre su cadáver, llamándolo criminal y asesino, pero muchos más lloraban en silencio, tocaban reverentemente su cuerpo, cortaban mechones de su pelo como reliquias. Para ellos, Moreira no era un criminal, era un mártir que había muerto defendiendo la dignidad del gaucho. Su muerte no terminó con su leyenda, sino que la inmortalizó para siempre en la cultura popular argentina. Y así termina la historia de Juan Moreira y la muerte del sargento Sardet, un evento que marcó un antes y un después en la historia de Argentina. Aquella noche de 1874, en una pulpería de Lobos, no solo murió un policía corrupto, nació una leyenda que perduraría por generaciones. Moreira se convirtió en símbolo de resistencia contra la injusticia, en el arquetipo del gaucho rebelde que prefiere morir de pie antes que vivir de rodillas. Su historia fue llevada al teatro, a la literatura, al cine, manteniéndose viva en la memoria colectiva argentina, como pocas historias lo han hecho. La muerte de Sardetti fue el punto de inflexión que transformó a un gaucho común en un ícono cultural. Ese acto de violencia desesperada resonó porque representaba la frustración de miles de gauchos marginados, abusados por un sistema que los consideraba ciudadanos de segunda clase. Moreira no era perfecto, cometió crímenes y derramó sangre, pero en su época, para muchos representaba algo más grande que el mismo Han. La idea de que incluso el más humilde tiene derecho a defender su dignidad, sin importar las consecuencias. ¿Fue Moreira un héroe o un criminal? La respuesta depende de quién cuente la historia. Lo que es innegable es que su legado perduró mucho más allá de su muerte violenta en 1878. Si esta historia te impactó, tanto como a mí al investigarla, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video. Déjame en los comentarios qué opinas, ¿héroe o villano? ¿Conoces historias similares de tu país? Nos vemos en el próximo video, con más historias reales que marcaron la historia de América Latina.